esto que les estoy diciendo está pasando ahora mismo. Y tengo guardado el grupo de personas diciendo que esto no los habíamos inventado, personas del Partido Independentista y personas del Movimiento Victoria Ciudadana, no todos, pero los tengo. Y de pronto veo a la par que sale la nota que comienzan las personas del Partido Independentista y del Movimiento Victoria Ciudadana a integrarse al Partido Popular Democrático. Hace un tiempo, cuando surge la alianza, muchas personas me cayeron arriba porque no quise formar parte de esa estrategia. Y me decían que yo no era puertorriqueño porque no tenía el desprendimiento. Así me decían. Que no tenía el desprendimiento para unirme por una causa del país. Así me decían. Cuando estaba siendo tiroteado, arrestado, fabricándome casos, todo eso. Y un grupo de mamalones que no se ha tomado un café puya venía a decirte todas estas cosas. En el momento, para algunos, quedamos como una persona que quería trabajar solo. Me acuerdo, incluso así decía la señora Alexandra Lúgaro y así también decía el señor Natal. Lo que ellos no sabían y aún no conocen es que para tú no repetir los errores, tú tienes que conocer tu historia. Y nosotros, política, tenemos, aunque a muchos no se la hayan enseñado. En Puerto Rico, cuando el gobierno español tenía el control, comenzó a surgir movimientos autonomistas que luchaban porque se nos reconociera como un pueblo soberano. Dentro de esos grupos autonomistas sale Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, Rosendo Matienzo Cintrón posteriormente, Luis Muñoz Rivera y José de Diego, y desarrollan unos partidos autonomistas. Claro está, muchos fueron presos en el Morro, muere Valdoriotti de Castro, sale José Julián Acosta, luego con José de Diego, Rosendo Matienzo Cintrón, el papá de Luis Muñoz Marín y Luis Muñoz Rivera, y hacen algo que se llama el Partido Unión. Cuando hacen el Partido Unión, era este partido de que quería traer todos los demás para hacer algo sólido y que lograse el que a los puertorriqueños se nos reconociera con su soberanía. Cuando eso ocurre, y Antonio Barceló, cuando eso ocurre, se comienza a agotar posterior a la muerte de Luis Muñoz Rivera y José de Diego, que prácticamente pues, se queda solo. Comienza una fricción donde entonces en el 1924 se genera, escucha una palabra novedosa, la alianza. La alianza. En el 1924, cuando surge esta alianza, comienzan varios sectores, ya se viene quebrantando el Partido Unión, porque si no me equivoco, en el 19, José Colicuchí sale y desarrolla el Partido Nacionalista. Cuando sale y surge el Partido Nacionalista por José Colicuchí, se abre una brecha y la mogolla pasa entonces a ser la alianza. Y cuando surge esta alianza, sale un nombre en nuestra historia que le dice: eso es incestuoso, eso es incompatible, y lo ignoraron y le dijeron que estaba mal. Esa persona se llamó Don Pedro Albizu Campos. Y Don Pedro Albizu Campos entonces sale del Partido Unión e ingresa al Partido Nacionalista, y luego se rompe el Partido Unión y comienzan esas fragmentaciones, dando paso
a una serie de estructuras partidistas que posteriormente se confeccionan dentro del Partido Popular Democrático. Luego, posteriormente, hay una fracción de ese grupo que se molesta por el continuo, con la continua falta de soberanía, y surge el Partido Independentista Puertorriqueño. Cuando surge el Partido Independentista Puertorriqueño, los líderes en aquel entonces, que la señora María de Lourdes decía en el Senado hace poco, que el abogado que ayudó a don Pedro Albizu Campos, pues fue el fundador del Partido Independentista, pues el fundador del Partido Independentista traiciona también a don Pedro Albizu Campos. Y cuando lo traiciona, obviamente, era un grupo de personas afiliados más al Partido Popular Democrático y eran, como le llamaba don Pedro Albizu Campos, eran blanditos. Eran personas oficinistas, que de esto de alto perfil, y no eran personas de pueblo. Cuando eso surge, don Pedro Albizu Campos le llama a los pipistas. Ellos establecen una ruta a seguir muy distinta al Partido Nacionalista, pero don Pedro Albizu Campos se encarga entonces de llevar la gesta fuerte para desarrollar lo que él en ese entonces creía que era el independentismo puertorriqueño. ¿Y por qué don Pedro Albizu Campos no estaba entonces dentro de ese círculo del independentismo que venía arrastrado desde el Partido Unión hasta la Alianza? Pues porque ese grupo de independentistas trataron de llevar el socialismo como mecanismo para la gobernanza de lo que ellos entendían era un país soberano. Don Pedro Albizu Campos, que no era socialista, que no era comunista, le ignoraron su modelo económico, y eso fue lo que causó que hubiese dos fragmentaciones, dos líneas de lo que era el independentismo en Puerto Rico. Ya avanzado, pasa el ataque a la Casa Blair. Mi gente, han escuchado de la Casa Blair y el ataque que pasó aquí un 1 de noviembre de 50. Aquí les cuento rapidito. Mientras Puerto Rico sufría un surgimiento de revoluciones por toda la isla, en lo que se conoce como la Insurrección Nacionalista de 1950, dos jóvenes nacionalistas de nombre Oscar Collazo y Griselio Torresola llevaron un atentado contra el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, en la Casa Blair, residencia temporera donde en ese momento vivía el presidente por obras que se estaban realizando en la Casa Blanca. Oscar y Griselio buscaban iniciar acción en los Estados Unidos para enfocar la atención mundial hacia los acontecimientos en Puerto Rico. Durante el ataque resultó herido mortalmente el policía Leslie Cofield. También resultó herido mortalmente el nacionalista Griselio Torresola. Hay que mencionar que Griselio viene de una familia de combatientes importantes comprometidos con la independencia de Puerto Rico. Su hermana Doris Torresola fue herida de bala por la policía mientras se encontraba con Pedro Albizu Campos defendiendo la sede del Partido Nacionalista en San Juan durante la Insurrección Nacionalista del 50. Su hermano Helio Torresola fue quien tomó el mando de los insurrectos luego de la muerte del líder Carlos Irizarry durante el Grito de Jayuya, parte de la Insurrección Nacionalista del 50. Y su prima Blanca Canales Torresola fue quien proclamó la República de Puerto Rico en Jayuya, también durante la Insurrección Nacionalista del 50. Griselio fallece en el intento, pero Oscar Collazo vivió y estuvo por 29 años en la cárcel. Regresó a Puerto Rico junto a los nacionalistas del ataque al Congreso de Estados Unidos de 1954. El ataque a la Casa Blair tuvo más repercusiones en el ámbito internacional que toda la lucha que se liberó en Puerto Rico, y es parte de nuestra historia que poco se cuenta. Cuando pasa el ataque a la Casa Blair, una vez más, y eso está en el periódico El Mundo, lo pueden buscar, no me lo estoy inventando yo, el Partido Independentista critica al Partido Nacionalista por sus acciones subversivas en los Estados Unidos. Eso es historia. Y ahí, pues ya todos ustedes conocen la masa de arrestos que hubo, comenzando
con la revolución del 1950 hasta posterior la ley de la mordaza, donde el fiscal del gobierno de Puerto Rico, Noel Colón Martínez, ordena el arresto de más de 50 nacionalistas por la ley de la mordaza y por sacar una bandera. Y luego de que los arresta, par de años luego, posterior, pasó a ser el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Más adelante surgen visiones dentro de ese independentismo también y se fraccionan y surge el PSP, sacan a Carlos Gallizá del Partido Independentista, Filiberto Ojeda Ríos, que trae una visión política distinta, que ha sido entrenado ya en otro lugar y viene con una visión fuerte, y hay otros grupos que también tienen visiones radicales parecidas, y don Juan Antonio Correger los une y funda un grupo que posterior pasó a ser los macheteros, y le dice: ustedes tienen que dejar de trabajar por separado y trabajar en conjunto. Cuando surge ese grupo, existen dos vertientes: el Partido de los el PRTP, que es el Partido de los Trabajadores, y el Ejército Popular Boricua, liderado por Filiberto Ojeda Ríos. Uno se fue más a la línea de los pipistas y el otro se quedó con la línea nacionalista. Y hasta ahí llega la parte fuerte, pero el empuje pesado de todo el abuso lo cargaban los macheteros, pero lo capitalizaba Rubén Berríos a través del PIB, tratando de canalizar él toda esa rabia que había por la agresión y la persecución para transferir eso en votos. Lo mismo que ocurrió en el 1950. En el punto moderno que nosotros nos encontramos, ocurre algo parecido. Aquel Partido Unión es el Partido Popular Democrático. Y el Partido Popular Democrático vive una fragmentación. Cuando surge la fragmentación, tratan los grupos de apoderarse, de ubicarse en una plataforma. Y cuando pasa eso, buscan a la señora Alexandra Lúgaro, hacen que se desvíe de su planteamiento inicial, que eran las candidaturas independientes, y sucumbe ante la petición de un partido unión más, el cual le llamaron Movimiento Victoria Ciudadana. En el Movimiento Victoria Ciudadana comenzaron entonces a tener estas vertientes donde ustedes ya escuchan y ahora ven que se están matando por eso, hoy se están matando por eso, lo que se llama la red anticapitalista. Una vez más viene una vertiente socialista y trata de ser la mayoría y tomar el poder y el control de la estructura partidista a la cual ellos se están integrando. Cuando comienza a ocurrir todo esto, empieza ¿qué? La alianza. Y en ese es el punto que nosotros nos encontramos. Aquel fatídico invento del 1924, aquel fatídico invento 100 años más tarde. Busque la historia, porque esta es la historia de tu país. Y si tú no lo sabías, pues es hora de que te vayas educando y busques la alianza del 1924 y verás que fue el mismo intento 100 años después. Los años 20 en Puerto Rico estuvieron marcados por una efervescencia política significativa. La isla, todavía recuperándose de los efectos de la guerra hispanoamericana y su nuevo estatus como territorio de los Estados Unidos, lidiaba con cuestiones de identidad, gobernanza y desarrollo económico. Surgieron partidos políticos, que reflejaban un espectro de ideologías, para defender las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. Los dos partidos dominantes, el Partido Unionista y el Partido Republicano, representaban visiones contrastantes para el futuro de la isla. El Partido Unionista, abogando por una mayor autonomía, buscaba mantener una identidad puertorriqueña distintiva dentro de un marco de lazos más estrechos con los Estados Unidos.
El Partido Republicano, por otro lado, se alineó con el movimiento estadista, creyendo que la integración con los Estados Unidos era la clave del progreso y la prosperidad. En medio de este telón de fondo de dinamismo político, se forjaron y rompieron alianzas, dando forma a la trayectoria de la política puertorriqueña durante las décadas siguientes. La formación de la alianza y la coalición en la década de 1920 ejemplificó esta era de maniobras políticas, destacando las complejidades y contradicciones que caracterizaron la lucha de la isla por la autodeterminación. Estas alianzas, aunque aparentemente estratégicas al principio, finalmente expusieron las profundas fisuras ideológicas que dividían al electorado puertorriqueño. El panorama político de la década de 1920 se complicó aún más por la aparición de nuevos actores políticos, como el Partido Socialista, que buscaba desafiar el dominio de los partidos tradicionales. Los socialistas, inspirados en los ideales de justicia social e igualdad económica, atrajeron a la creciente clase trabajadora, particularmente en las zonas urbanas. Su entrada en la arena política añadió otra capa de complejidad al ya fragmentado panorama, obligando a los partidos establecidos a reevaluar sus estrategias y plataformas. La alianza, formada en 1924, representó una alianza estratégica entre el Partido Unionista y el Partido Republicano. Esta improbable asociación fue impulsada por un deseo compartido de asegurar la estadidad para Puerto Rico. Los unionistas, tradicionalmente asociados con la autonomía, creían que aliarse con los republicanos, partidarios de la estadidad, les daría una voz más fuerte en Washington, D.C. Los republicanos, por su parte, vieron la alianza como una oportunidad para ampliar su base de apoyo y presentar un frente unido a favor de la estadidad. Sin embargo, la alianza no estuvo exenta de contradicciones internas. El énfasis histórico de los unionistas en preservar la cultura y la identidad puertorriqueñas chocaba con las tendencias asimilacionistas de los republicanos. Esta diferencia fundamental en ideología creó tensiones dentro de la alianza, que a menudo salían a la superficie en los debates sobre el idioma, la educación y la política cultural. A pesar de estos desafíos internos, la alianza logró algunos éxitos notables. La alianza hizo campaña eficazmente a favor de la Ley Jones de 1917, que otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Esta victoria fue vista como un paso hacia una mayor integración política con los Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo final de la alianza, la estadidad, siguió siendo difícil de alcanzar. El Congreso de los Estados Unidos, preocupado por los asuntos internos y receloso de incorporar un territorio predominantemente hispanohablante, mostró poco interés en conceder la estadidad a Puerto Rico. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el Partido Republicano, tras la disolución de la alianza, formó una nueva alianza con el Partido Socialista a finales de la década de 1920. Esta inesperada asociación, apodada la coalición, estuvo impulsada por el pragmatismo más que por la afinidad ideológica. Los republicanos, debilitados tras el colapso de su alianza con los unionistas, buscaban recuperar su posición política. Los socialistas, deseosos de ampliar su influencia y avanzar en su programa de reformas sociales, vieron una oportunidad en la unión de fuerzas con un partido mayoritario. Sin embargo, la coalición tuvo una corta vida y estuvo plagada de dificultades. El abismo ideológico entre los republicanos, partidarios de las empresas, y los socialistas, partidarios de los trabajadores, era simplemente demasiado amplio para tender un puente. Los republicanos consideraban que los llamamientos de los socialistas a favor de los derechos laborales y los programas de bienestar social eran radicales y perjudiciales para el crecimiento económico. Los socialistas, a su vez, criticaban los estrechos vínculos de los republicanos con la élite adinerada de la isla y su percibida indiferencia ante la difícil situación de la clase trabajadora. La fragilidad de la coalición quedó al descubierto con el inicio de la Gran Depresión en 1929. La crisis económica exacerbó las tensiones sociales, enfrentando los intereses de los ricos con las necesidades de los pobres y los desempleados. Los republicanos, que abogaban por medidas de austeridad y una intervención limitada del gobierno, chocaron con los socialistas, que exigían redes de seguridad social y programas de creación de empleo. La coalición, incapaz de conciliar estos puntos de vista fundamentalmente opuestos, se derrumbó bajo el peso de la crisis económica. Y si hoy, 100 años después, todo el mundo sabía y sabe ahora que don Pedro Albizu Campos tuvo la razón, entonces ¿por qué se me exigía a mí que cometiera el error histórico que tuvieron que cargar esas personas por culpa de dos o tres? Si usted conoce la historia de su país, si usted está convencido de lo que usted está haciendo, entonces usted no tiene que sucumbir ante las peticiones de nadie, y mucho menos cuando esas personas no cargan tu cruz. Y hay un cabeza de quenepa del Partido Independentista que se puso a decir, a difamarme por todas partes. Yo me he quedado callado, pero pronto lo vamos a partir como avellana. Se puso a difamarme, y una de sus difamaciones fue que este servidor se había robado documentos de don Pedro Albizu Campos. Mira si es morón. Este es un episodio que yo jamás pensé tener que hacer. Yo creo que hay una serie de preguntas que se le pueden hacer al senador y que no las debe contestar. Esto posiblemente sea la última vez que te dedico un episodio. No voy a darte el foro que tú quieres que se te dé. No voy a seguir permitiendo que crees la división que estás creando.
Es cierto que te apropiaste de unos documentos que tenía el Frente Antielectoral, que eran de Pedro Albizu Campos, y te apropiaste de ellos de forma ilegal, es cierto. Y otra cosa que dice que a Eliezer Molina lo habían votado del FAE por haberse robado, escucha, documentos de don Pedro Albizu Campos. El FAE es una estructura que en un momento dado inventa don Juan Antonio Correger, donde grupos se unían para ir en contra de las elecciones coloniales en Puerto Rico. En un momento dado, eso colapsó y se retoma poco a poco, y en un momento en la historia, Eliezer Molina, buscando cómo encajar en su visión política, que no encaja ninguna, porque no encaja ninguna, comencé a estudiar nuestra historia política y me fui moviendo y vi que el modelo económico que aprendí es 99% 99 compatible con el que presentó hace 100 años atrás mi maestro don Pedro Albizu Campos. Y eso me chocó. Y ahí dije, voy tras él. Obviamente, ubicado en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Y ahí comencé a moverme por varios círculos y el Partido Nacionalista sufría una fragmentación. ¿Por qué? Porque tras la muerte de Pinto Gandía, se desarticula prácticamente y pasa el partido a manos de personas que cogieron y saquearon todo lo que había. Porque en la vida todo nace para morir. Y lo habían secuestrado. Y este servidor milita entonces con la fragmentación de las migajas que habían quedado ahí. Cuando empiezo a caminar con todos ellos, hacen el FAE. Y Eliezer comienza a esa temprana edad, callado, de forma prácticamente clandestina, a liderar la mesa de diálogo independentista. En la mesa de diálogo independentista se unían todos estos grupos y tratan de darle fuerza al mensaje de la independencia en Puerto Rico. Cuando me reúno con todos estos grupos, pues comienzan a llegar con sus camisas rojas y amarillas, y yo trato de, con mi visión económica, es decirles, mira, tenemos que desarrollar una economía de producción, no una economía de consumo. Hay que entrenar nuestro capital humano para poder hacerlos competentes y que de esta forma nosotros podamos tener empresarios capaces de exportar nuestro producto a los Estados Unidos, que son 380 millones de consumidores con el mayor poder adquisitivo de todo el mundo, y nosotros poder expandir nuestra producción al punto de hacer procesadores de alta tecnología, piezas de aviones, piezas de botes. Y me dijeron que no. Me dijeron, Albizu gritando no pudo, tú no vas a poder. Me acuerdo de uno que era de apellido Escoda. Me acuerdo. Y ahí yo los miraba y yo les decía, ¿y por qué yo tengo que quedarme callado? Porque estos pendejos no tienen la capacidad de entender lo que les estoy diciendo. Y comienzo a preguntar, no, porque aquel y el otro. Y ahí me di cuenta que habían secuestrado el ideal de la independencia, ajustado a que unos vagonetas quisieran que todo el mundo tuviese lo mismo en la vida sin el más mínimo sacrificio. Y no puede ser. En ese momento me salgo y comienzo a caminar con todos ustedes. Cabe destacar que no lo voy a decir porque no lo puedo decir todo. Pero al cabeza de Kenepa, vete, haz una declaración jurada, mamao. Con todo lo que tú dices, haz una declaración jurada que eso es verdad y que tú tienes evidencia. Que te hace querer ser el protagonista de cualquier cosa. Que te hace disparar para el loco y menospreciar el trabajo de otras personas que llevan décadas trabajando por Puerto Rico. Y sabes que lo más que me da tristeza, Eliezer, no es tu caída. Porque tu caída la espero y me la voy a disfrutar, porque la gente mala se merece lo peor. Lo que me da pena son las personas que te siguen, Eliezer, que todavía creen en ti, que te ven como un líder,
que van a obviar toda esta información y el resto de la información que salga, que van a decir que te hicieron un caso. Esa es la gente que me da pena. La gente que en un momento dado ha tenido esperanza en tu figura y que con ellos iban a alcanzar un Puerto Rico mejor. Y cuando se den cuenta de quién tú eres, de lo que has hecho y de lo que ha estado pasando todo este tiempo, va a ser bien doloroso verle a los puertorriqueños pasar por esa desilusión. Yo no te tengo miedo, Eliezer. Ni a ti, ni a tu gente, ni a tu bravuconería, ni a tus insultos, ni cuando te sube la presión en los live, ni a la gente que te aplaude todo lo que dices, sin buscar si es cierto las cosas. Así que métele para adelante, brother. Rebusca, que a mí lo más que me da tranquilidad en esta vida es que tengo las manos limpias. Así que no te sorprenda que en algún momento dado, antes de que acabe el año, hay una conferencia de prensa donde se exponga quién tú eres. Y como tú bien dices, va a ser hermoso. Porque tú no sabes ni con quién tú estás hablando ni de lo que tú estás hablando. Tú eres un ignorante político. Créemelo. Nasty. Y quieren introducirse ahora. Y estos tipos te cogieron de idiota, como mismo cogieron a Manuel Natal. Que surge de la fragmentación del Partido Popular, que lo pusieron ahí, y después llegó, y se quedó, y salió peleando, y cayó en el Partido Unión, y después cayó en la Alianza. A mí no me pasó lo que le pasó a él. Porque tuve carácter, disciplina y educación política. Porque no soy un niño de salón, de aire acondicionado. Porque lo que he aprendido fue porque me jodí buscando, indagando y viviendo. Ahora se le fueron los candidatos. ¿Saben lo que eso significa? Que la alianza murió. El Partido Independentista, sagaces históricamente, utilizan a un movimiento joven para, a través de un ideal, tratar de canalizar toda esa ira en función a su grupo. Porque cuando hubo que tirar ladrillo, coger cantazo, gases lacrimógenos, todo eso que nosotros vivimos para sacar al gobernador, para sacarte a esta gente, yo no vi a ninguno allí. Y yo estuve todo el tiempo allí. Iban a la 1 de la tarde, a las 2, para cogerse una sección con CNN, con NBC, X, aquel y el otro. Para eso sí iban. Pero no eran los que estaban durmiendo allí, nada por el estilo. Nada por el estilo. Y como uno aprende de eso, pues uno tiene que ignorar todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Y qué hicimos? Continuamos hacia adelante. Y empezaban a decir, no, que si que cree que solo. Así le decían, solo no. Eliezer Molina llegó al Senado porque más de 70,000 personas votan. Pues no estoy solo, somos un grupo, somos un equipo de trabajo que no tiene que estar definido una tarea dentro de una oficina para poder cambiar un país. Es un grupo de personas que pueden estar desde Japón, los Estados Unidos, América del Sur, Puerto Rico, compartiendo información, llevando el mensaje educativo en una sola dirección, y estamos descolonizando la mente de todas las personas, que era el sueño de don Pedro Albizu Campos. Y esa es nuestra historia. Perdone que no le hable de fechas más exactas, todos los nombres. Estoy tratando de hacer un breve resumen para que esto no sea tan largo. Pero no puede morir en el vacío histórico lo que nuestros políticos lucharon para que hoy día nosotros tuviésemos un cambio. Y las personas que quieren que tú cometas el mismo error, pues no puede ser. No puede ser. A los que se fueron para el Partido Popular Democrático, a los que se fueron para el Partido Independentista, eso es la alianza. Son personas que no están claramente definidas y simplemente buscaban un acomodo razonable y buscan una estructura partidista para que tú votes por una insignia y ellos salir por carambola, no en sus méritos. Así que cuando uno hace un trabajo como el que nosotros hacemos,
¿Cuándo ustedes habían visto un senador con un jodido teléfono metiéndose a las escenas de la corrupción para grabar todo lo que estaba pasando para que logremos hacer que las cosas pasen? Pues estos grupos eran los que decían que yo era la minoría de la minoría. Como dijo María de Lourdes Guzmán en el programa de Rafael Lenín López con Alejandro García Padilla. Ella me dijo que yo era la minoría de la minoría. Y sobre lo que dice Leo, en términos del control, yo le diría también, con mucho respeto a Eliezer Molina, que este es otro escenario, donde él es minoría de la minoría. Y es importante que su voz se haga sentir, pero tiene que evaluar cómo él va a llevar a cabo ese mensaje. Pues hoy día yo no lo veo así, licenciada. Para nada. Y cuando usted ve los números que sacaron las compañías que miden el flujo de audiencia, Eliezer Molina salió por encima de todos los elementos políticos de nuestro país. Duplico a la gobernadora. Casi triplico a Juan Dalmau. Entonces, lo que estamos haciendo está funcionando. Así que basta ya de la crítica pendeja simplemente porque no se atreven a hacer las cosas que nosotros arriesgamos. Don Pedro Albizu Campos lo hizo a su manera y a su forma. Lolita Labrón, Rafael Cancel Miranda lo hicieron a su manera y a su forma. Nosotros tenemos nuestro derecho de hacerlo a nuestra manera y a nuestra forma, porque conocemos la historia política de nuestro país y no caímos en el mismo error. De aquí a 50 años, 100, cuando se escriban los libros, las páginas políticas de nuestra historia, van a escuchar todo esto que les acabo de decir y verán cómo Eliezer Molina pasó de una forma lineal y Manuel Natal así, como si fuese un estudio de pulso, brincando de aquí para allá, brincando de aquí para allá, hasta que lo agotaron. Y eso es historia. Hoy por hoy, se ha dedicado ahora a pelear con todas las personas que le escriben en su página. Y si 25 personas le comentan, pelea con los 25. Esto no es broma. Pelea como los 25. ¿Por qué? Pues porque anda como ratón mojado en un balde, que todo el mundo quiere agajarlo y tú lo ves así con los... porque no le salió. Porque no le salió. Así que dejen de pelear con este servidor y busquen para que no cometan los mismos errores. Así que el que dice, es que Eliezer le tira para fragmentar, es que Eliezer, la división. No, Eliezer está continuando la ruta de don Pedro Albizu Campos y son ustedes los que dicen eso, los que cayeron en el Partido Unión y en la fatídica alianza que terminó acabando con todos esos movimientos que habían avanzado un ideal mínimo de autonomía y dieron paso al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista. Porque el Partido Nuevo Progresista nació precisamente al morir todos esos elementos. Y a mí no me va a pasar. Y mientras yo esté vivo, voy a tratar de que no jodan con ninguno de ustedes. Los quiero. Comparta, por favor. Dele share, dele like. Estas son las estructuras y las plataformas que hemos diseñado para poder combatir la opinión publicada con la opinión pública que es esta, que es la que tú vives, que es la que tú sientes, que es la que tú padeces. No es la publicada en un medio según quien pueda pagar lo que pueda pagar a su beneficio directo. Nosotros vamos a cambiar el curso de esta historia y quedará registrado como una avalancha de puertorriqueños comenzaron a llegar desde los Estados Unidos, desde otros lugares, una vez más, a vivir en su país. Eso va a quedar plasmado, y no por mí. Eso va a quedar plasmado por ustedes. Porque tuvieron el valor de compartir todo lo que hacemos y tuvieron la determinación de asumir posturas en un momento dado y evitar que los errores pasados fueran los errores del presente y el problema de un futuro. Esto lo vamos a cambiar. Para adelante, siempre para adelante. Un abrazo también a todos los que no son de
de Puerto Rico, pero han ido viendo ya todo lo que hacemos y lo han replicado en sus países, y de más está decir que en la medida que podamos ayudar a cualquiera, incluso fuera de nuestro litoral, lo vamos a hacer, porque somos seres humanos. Para adelante, siempre para adelante.